Mi nombre es Hugo Rincón. Soy acá vivo acá en Bogotá, Colombia. Y bueno, hoy tuve como ese privilegio de estar acá con ustedes. Entonces, voy a compartir mi testimonio. Yo crecí en el campo. Los que conocen, los que saben, los que sean acá colombianos, en Boyacá. Desde niño yo fui una persona, me consideré una persona religiosa. Desde niño a mí me gustaba ir al pueblo, tal vez una vez al mes o cada 2 meses o cada 3 meses. Cada vez que mi abuelita nos llevaba al pueblo, yo iba a la iglesia católica y veía a los niños que eran acólitos. Entonces pues eso me llamaba la atención y yo pensaba, algún día yo quiero servir a Dios. A los 20 años, después de prestar el servicio militar, conocí una mega iglesia acá de Bogotá y dije, definitivamente acá quiero servir a Dios con todo mi corazón. Y empecé en esa mega iglesia. Como les dije, yo antes era católico, entonces como católico, pues digamos, muchas cosas en el corazón no se considera como pecado, ¿sí? Pero después de llegar al cristianismo, muchas cosas se empiezan a volver pecado. Que la mentira es pecado, que los pensamientos, digamos como pensamientos, no sé, como grosería, era pecado. Todo empezó como a volverse una carga para mí, ¿sí? Mirar a una mujer con deseo, eso es pecado. Entonces empecé a los 20 años a vivir esa vida religiosa como quería vivir en santidad. De esa manera yo me la pasaba en la iglesia casi todos los días. En ese entonces pues yo tenía 20 años y me congregaba en la reunión de jóvenes, con los jóvenes, y así tenía células. Y de esa manera pues así a la semana se hacían células. Y pues constantemente que nos decían, tenemos que vivir en santidad. Yo asistía a todo lo que hubiera de retiros, encuentros, reencuentros. ¿Por qué? Porque yo quería vivir en santidad. Esa vida fueron 10 años donde finalmente mi corazón se sentía muy afligido. ¿Por qué? Porque ese no querer pecar, ¿sí? Que mentir es pecar, entonces yo pedía perdón todos los días por mentir, pedía perdón por ser grosero, pedía perdón porque me airé contra alguna persona y yendo por la calle. De pronto alguien me cerró en la vía, entonces le decía una mala palabra. Entonces siempre al finalizar la noche o el día, al finalizar el día, llegaba a la casa y Dios, perdóname porque mentí, perdóname porque tuve malos pensamientos, perdóname porque fui grosero, perdóname por esto, por esto, por esto. Pero eso fueron 10 años. Un día yo me empecé a preguntar, bueno, yo me sentía como una persona hipócrita porque me sentía todos los días estoy pidiendo perdón. ¿Por qué? Como por lo mismo, ¿sí? Y aunque no quería pecar, aunque me comprometía y delante de Dios hacía compromiso y ayunaba, lloraba y decía, Dios, perdóname porque mentir, te prometo no voy a volver a mentir, no voy a volver a airarme. Pero pues esa es como la mentira más grande, ¿sí? Decir que no voy a volver a mentir, que no voy a airarme. ¿Por qué? Porque eso constantemente sale del corazón, ¿sí? La Biblia dice que es como una fuente de agua, sale la maldad del corazón del hombre. Pero pues bueno, eso antes de ser salvo no lo conocía, pero eso así intentaba todos los días intentar no pecar. Y si pecaba, pues pida perdón. Pero fueron 10 años de pedir perdón por lo mismo. Entonces yo pensaba, soy una persona hipócrita y yo tengo pecado. Y si tengo pecado, ¿a dónde van los pecadores?
al infierno. La Biblia dice que los pecadores van al infierno. Entonces, en mi corazón había una seguridad. ¿Cuál seguridad? ¿Cuál creen ustedes que tendría? ¿Qué seguridad tendría? Realmente, la seguridad era, si yo muero, voy a ir al infierno. Ese era el pensamiento o la seguridad que yo tenía en el corazón. Si yo muero, voy a ir al infierno. Esa era mi angustia, esa era mi angustia, ese era mi miedo, ¿sí? Aunque aunque iba a la iglesia cristiana, aunque oraba, aunque leía la Biblia, aunque iba a las vigilias, bueno, todo lo que se llame, digamos, en la vida religiosa hacía. Pero yo tenía una seguridad, si muero voy al infierno. ¿Por qué? Porque yo tuve muchos accidentes de tránsito y donde vi la muerte muy cerca, donde después de ese accidente yo me sentaba y pensaba, Dios mío, hoy debería haber muerto, ¿sí? Como que cada día se acercaba más esa angustia en mi corazón, como que sentía que la muerte estaba cerca mío y así yo sufría por eso. Pero aunque no encontraba como la solución en esta iglesia, entonces empecé a buscar otras iglesias, pero a las iglesias que iban todas eran similar, como mismo método, mismas cosas, no mienta, no sea grosero, bueno, porque eso es pecado. Entonces yo veía, bueno, realmente el no querer hacer eso, pues eso es como algo imposible. Sí, tal vez de alguno de ustedes se preguntará si se puede. Pues bueno, entonces si quiere desde hoy empiece delante de Dios, haga un compromiso. Nunca más voy a volver a mentir, no voy a volver a irarme, a ver hasta cuándo le dura ese compromiso, ¿sí? Hasta cuándo usted puede decir, llevo un mes sin mentir, bueno, obviamente mentira es desde, bueno, digamos, a veces yo pienso, si a una persona lo atracaran y le dijeran deme todo lo que tiene, entonces uno le da su reloj, le da su celular, pero espera un momentico, tengo dinero acá guardado, para no quedar como mentiroso, espero le doy el dinero. Obviamente no lo haría, ¿no? Pero pues uno dice que nunca mentiría, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que pasan, que uno engañado por su propio corazón piensa que no miente, piensa que puede ser bueno. Entonces, uno de esos accidentes de tránsito, una de las doctoras que me atendió, llegando allí a su consultorio, ella me hizo unas preguntas. ¿Usted qué religión practica? Yo le dije, soy cristiano. Ah, sí, ¿a qué iglesia? A tal iglesia, una mega iglesia. Entonces uno sentía como ese orgullo de ser esa mega iglesia acá en Bogotá. Entonces ella me hizo una pregunta clave y quiero que cada uno de ustedes también hoy se haga esa pregunta. ¿Usted tiene pecado en su corazón? Esa fue la pregunta que ella me dijo. ¿Usted tiene pecado? ¿Cuál sería mi respuesta? Donde fue una persona religiosa toda la vida. Claro, yo no era una persona que iba, hoy es día de velita, ¿cierto? Entonces, día de trago, de rumba, no. Yo era una persona de casa, ¿sí? De la casa de la iglesia. Yo no era de rumba, yo no era de trago, ni fumaba, nada. ¿Sí? Entonces, yo no era una persona desordenada, digámoslo así, humanamente. Pero en mi corazón, ¿qué tenía? Muchísimo pecado. Entonces cuando esa doctora me hizo esa pregunta, ¿usted tiene pecado? Yo le dije, claro, yo tengo mucho pecado. Entonces la segunda pregunta, si usted muere hoy, ¿a dónde va su alma? ¿Qué seguridad yo tenía? ¿A dónde van los pecadores? Al infierno. ¿Yo qué tengo? Pecado. Entonces, ¿a dónde voy? Al infierno. Esa era mi seguridad. Entonces ella me abrió, recuerdo que de su escritorio, siendo médica, digamos, atendiendo a un paciente, que en ese caso era yo, sacó su Biblia, una Biblia pequeña que finalmente me la regaló y la tengo en la casa, y me leyó San Juan 9:31, que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sabemos que Dios no oye ¿a quién? A los pecadores. ¿Y yo quién era? Un pecador. Entonces, a mí cuando esta palabra dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿yo qué era pecador? ¿Dios no oye a quién? A los pecadores.
Entonces para mí fue como una espada que entró a mi corazón. Dios no oye a quién, a los pecadores. En ese momento yo pude como echar un vistazo de mi vida hacia atrás. Y digamos, fui una persona religiosa toda mi vida, pero a partir de los 20 a los 30 años fui una persona que supuestamente era consagrado a Dios. ¿Sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Dios no oye a quién, a los pecadores. Yo tenía pecado, entonces Dios nunca me ha escuchado. Esa fue como esa espada, la Biblia dice que es espada de doble filo, así como entró en mi corazón como una espada de doble filo, donde como que me hizo ver mi condición. Oiga, yo soy pecador. Y Dios no oye a quién, a los pecadores. Entonces pude pensar, ¿Dios nunca me ha escuchado? Dios nunca me ha escuchado porque soy pecador, entonces Dios nunca me ha escuchado. Pero claro, inmediatamente viene el pensamiento, ¿sí? O viene la razón. Entonces, no, Dios me ha escuchado. ¿Cómo no me va a escuchar si yo voy a la iglesia, oro, leo la Biblia? Claro, yo soy pecador, pero Dios me oye. Pero ella me decía, lea bien. Entonces yo les invito nuevamente, leamos bien. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, una pregunta. Si yo considero que Dios me oye y puedo hacer la voluntad de Dios, pero si yo tengo pecado, delante de Dios, ¿quién puede hacer la voluntad de Dios? ¿Los justos o los pecadores? ¿Los hijos de Dios o los hijos del diablo? O sea, los hijos de Dios son los justos. Los hijos del diablo son los pecadores. Porque el padre del pecado es el diablo. Jesucristo le decía a los escribas y fariseos, vuestro padre, el diablo. Ellos se molestaban, ¿cierto? Pero sí, o sea, si yo soy pecador, ¿mi padre quién es? El diablo, la Biblia dice, vuestro padre el diablo. Eso Jesucristo le decía a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ellos decían que tenían pecado. Entonces el padre del pecado es el diablo, ¿sí? Y el padre de los justos es Dios. Entonces, si yo soy pecador, ¿entonces puedo hacer la voluntad de Dios? No, porque la voluntad de Dios no lo puede hacer un pecador, porque el pecado está en su corazón, o sea, está apartado de Dios, o sea, su padre es el diablo, ¿sí? Aunque vaya a la iglesia, ore, lea la Biblia, pero si tiene pecado es del diablo, ¿sí? Eso dice la Biblia. Entonces, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, se oye. ¿Ustedes creen que Satanás teme a Dios? La Biblia dice que sí. ¿Sí? Satanás teme a Dios. Entonces, el que yo sea temeroso, eso no significa que no soy hijo de Satanás. O sea, si yo temo a Dios, sí, puede ser que tema a Dios, pero si tengo pecado, pues no tengo nada que ver con Dios. Entonces esa palabra entrando a mi corazón, como revolviendo mi corazón, me hizo pensar mucho. Me sentí, ¿yo qué he hecho, digamos, estos 30 años de mi vida? O sea, ir a la iglesia, supuestamente ser religioso, supuestamente servir a Dios, pero tengo pecado. No tengo nada que ver con Dios. Así en mi corazón pudo como entrar eso profundamente y me hizo reflexionar mucho, me hizo pensar. Aquí en San Mateo, vamos a buscar una palabra en San Mateo capítulo 7, vamos a ver. 7:21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, dice que en aquel día, o sea, el día del juicio final, dice que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre
echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces escuchen bien, a esas personas que hicieron milagros, que echaron demonios y sanaron, ¿qué? Dice que echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, esas personas, ¿eh? Aunque digan que hacen liberaciones, que echan fuera demonios, que hacen milagros, pero si en su corazón tiene pecado, ¿quién está obrando en esa persona? ¿Quién está haciendo esos milagros? ¿Dios o Satanás? ¿Satanás? Porque la respuesta aquí es Jesucristo, que dice: yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, personas que están en pecado, ¿sí? Son hacedores de maldad. Entonces, esa palabra como llegando a mi corazón, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de que esta persona me pudiera seguir compartiendo el Evangelio. Y finalmente, entendiendo el Evangelio, fui libre ¿de qué? De mi pecado. ¿Saben? El versículo de mi salvación está en San Juan capítulo 1, versículo 29. Busquemos San Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese versículo, cuando lo pude entender, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesucristo es ese Cordero que quitó nuestro pecado. Ahí pude yo entender que antes de que yo naciera, Jesucristo ya había quitado mi pecado, ¿sí? Ya me había hecho libre de mi pecado. Pero durante 30 años de mi vida nunca supe, nadie me lo pudo explicar y, digamos, era ignorante de la Biblia. Aunque leía la Biblia, aunque iba a la iglesia, aunque oraba, ¿cierto? Pero nunca yo entendí esto. Entonces, ¿por qué pude entender como esta gracia? ¿No? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quisiera ver una palabra en el libro de Levítico. Primero vamos a leer Hebreos. Hebreos, vamos a ver una palabra en Hebreos capítulo 10:8 dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Aquí está hablando de los sacrificios pasados. Aquí está hablando en Hebreos 10:8, antiguamente qué tipo de sacrificios se hacían para quitar el pecado del pueblo. Entonces, si leemos en el libro de Levítico capítulo 4, vamos a leer desde el 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fuere culpable, luego que llegare a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán el becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el dedo en su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que están delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre del pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, acá ¿qué dice? ¿Qué nos dice la Biblia? Cuando el pueblo pecaba, cuando violaba algún mandamiento, ¿qué dice? Ellos hacían un sacrificio
los sacerdotes ponían la mano sobre este animal y lo sacrificaban, ¿cierto? Acá dice, voy a leer el versículo 24. El 23, perdón, dice: luego que conociere su pecado que cometiere, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar del holocausto. Delante de Jehová es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará toda la grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Bueno, entonces aquí la Biblia que está diciendo, cuando una persona peca, ¿cierto? Esa persona que tenía que presentar al sacerdote una ofrenda. Dice que un corderito sin defecto, ¿sí? Ponía sus manos sobre ese cordero y confesaba su pecado, y ese cordero lo degollaban, y el sacerdote tomaba esa sangre y en el altar, en los cuernos del altar, ¿qué ponía? La sangre. ¿Y esa sangre qué significaba? Que muerte, eso significa muerte, ¿sí? Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, este corderito, que no tiene nada que ver con ese hombre, que ese hombre tal vez adulteró, robó, mató, no tiene nada que ver, es un animal inocente. ¿Qué hizo? Dio su vida, ¿cierto? Para redimir el alma de un pecador, ¿sí? Entonces, eso se hacía en el Antiguo Testamento. Cuando cada persona pecaba, iba delante del sacerdote al altar, ¿cierto? Y llevaban una ofrenda y confesaba su pecado. Cuando las ponías las manos sobre este animal, confesando su pecado, el pecado pasaba al cordero, y ese cordero, ¿qué tenía que hacer? Morir. O sea, Dios nos permitió, digamos, a los humanos tener como digamos, esa oportunidad, ¿sí? De que un animalito pagara por nuestro pecado, ¿sí? Entonces, ya, vamos a leer aquí, ya estamos hablando sobre los corderos, ¿cierto? Que sacrificaban, ¿sí? En la antigüedad, ¿cierto? Y vamos ahora a leer en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ya, aquí ¿de quién está hablando? Afligido él y ¿qué es? Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, ¿quién fue afligido? Jesucristo. ¿Cómo fue llevado al matadero? Dice, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, aquí estamos hablando cuando, digamos, Jesucristo era el Cordero de Dios que estaba en medio de nosotros, ¿cierto? Entonces aquí vemos en Isaías 53 que Él es el Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, así de esta manera fui entendiendo, ¿cierto? Antiguamente ofrecían un cordero por el pecado de cada persona, ¿cierto? Luego que vine a descubrir en Isaías 53, que ese cordero de Dios, ¿quién fue? Jesucristo. Dios envió a ese cordero que era Jesucristo, ¿cierto? Y ahora vamos a Juan 1:29, ¿cierto? Donde empezamos. Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿Jesucristo quién era? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesucristo
Es ese cordero que la Biblia habla, ¿sí? Si nuevamente vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Voy a leer desde el 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, esos sacrificios, ¿para qué era? Para hacer memoria del pecado, ¿cierto? El 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, esos sacrificios que no podían quitar los pecados. ¿Y qué hacían esos sacrificios? Traer a memoria el pecado, ¿cierto? El 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ya, entonces aquí, ¿qué está hablando? Que Dios se hastió, ya no quería más sacrificios y ofrendas y holocaustos. No, ya Dios no quería eso, ¿sí? Entonces por eso en el 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Cristo hecho una vez y para siempre. O sea que cuando Jesucristo fue a la cruz y murió, ¿qué hizo con nosotros? Nos santificó. ¿Cuántas veces murió por nosotros? Una vez. ¿Para cuánto? Para siempre. Para siempre. O sea, cuando Jesucristo quitó el pecado, lo quitó una vez, para siempre. O sea, el pecado de la humanidad actualmente, ¿cuál sería? O sea, el pecado de la humanidad es no creer a esto, a la obra de Cristo. ¿Qué hizo? Quitó el pecado una vez y para siempre. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Una vez para siempre, ¿sí? Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pues según nuestro entendimiento, hace más de 2000 años, ahí Jesucristo quitó todos los pecados. Ahí en ese momento se acabó el pecado para la humanidad. Entonces decimos, ¿entonces por qué tenemos pecado? Yo no tengo pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya se lo llevó. Porque a través de la muerte de Jesucristo yo fui libre de mi pecado, limpio de mi pecado. Ahora tengo la seguridad que si muero, no sé cómo iré a morir, ¿no? Pero tal vez si muriera en un accidente de tránsito, o muerte natural, uno no sabe cómo va a morir. Pero sabiendo que si morimos, vamos a ir ¿con quién? Con Jesucristo, con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no tengo pecado. Entonces, realmente, como ese es el testimonio de mi salvación, ¿no? Como yo recibí la salvación en el año 2010, después de ser una persona de 30 años, religiosa, ¿cierto? Claro, de todas maneras se levanta el pensamiento y tal vez vamos a pensar en eso, una secta, pero ¿qué dice la Biblia? O sea, hoy lo que leímos, o sea, no me crean a mí, crean a qué, lo que está escrito en la Biblia. Entonces, los que quieran, son estudiosos de la Biblia y quieran repasar lo que vimos hoy, ¿en dónde está? En Levítico 4, en Isaías 53:7, y ahí, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cierto? Ahí nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese era mi testimonio, ¿sí? Cómo yo pude entender que Cristo ya había quitado mi pecado. Ahora, claro, después de que uno, digamos, recibe el perdón de pecado, ¿cierto? Después de que recibimos, ahora pasamos a ser hechos hijos de Dios. Entonces, de ahora en adelante, ¿cómo vamos a vivir? Según mi idea, según mi pensamiento. Ahora tomemos, bebamos, comamos, porque ya no hay pecado. No. Delante de Dios tenemos un dueño,
¿quién es ese dueño? Jesucristo, que quitó mi pecado, que me libró de mi alma del infierno, ¿sí? Entonces ahora Él es Señor de mi vida. Entonces tengo que estar junto a Él para recibir su guía, su amor, su misericordia. Amén. Entonces, como llegando a nuestro fin, quería pues compartir esto, ¿no? El testimonio pequeño de mi salvación, cómo Jesucristo me hizo libre del pecado y que ahora, si yo muero, ¿a dónde voy? Al reino de los cielos, ¿sí? No por mi obra, no porque yo sea bueno, sino porque creí, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. El mundo, Cristo ya quitó el pecado, ¿sí? Entonces, es como poder guardar esa palabra en mi corazón, que por la obra de Cristo ya no tenemos pecado. Entonces les agradecemos por el tiempo que hoy me regalaron acá, y quisiera pues invitarlos, ¿no? Sigan participando porque realmente esto es de gran como beneficio para nuestra alma, para nuestro corazón, ¿ok? Entonces muchas gracias, vamos a dejar hasta acá.